palatina. ¿Qué problema le podríamos generar al paciente? Esto es bueno que pregunten porque ustedes durante y cuando egresen van a, sí o sí van a tener que hacer extracciones. De repente no terceras molares, pero puede ser una premolar o un remanente, ¿no? Entonces esta clase y la otra que viene son básicas, sobre todo para que no rompan las tablas de su cabeza. Sí, yo soy Galet. Y ya. Cuando me sacaron una premolar, con la señorita que lo hice, me dijo, tengo que hacerlo con mucho cuidado, porque si rompo hueso, de alguna manera voy a perjudicar posteriormente la estética del movimiento y es posible que tu hueso se mejor reconstruya de todo. Ya. Pero sí la sacó bien. Claro, o también pasó, ¿no? Ah, pero sí. Yo le pregunté por qué una camilla, bueno, me va. Fue en internacional. ¿Cómo una camilla? Me hizo una cirujana. La doctora que me vio, la ortodosista, me daba una cirujana y decía, pero una cirujana tiene una extracción. Claro. ¿Por qué? Yo preguntaba, bueno. Entendí. ¿Por qué una cirujana si es una extracción de repente no muy compleja? Sí. Ya, ok. Pero te comentó que tenía que tener cuidado con las tablas. Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, realizo una extracción y mi forceps no lo coloco a nivel del cuello del diente, sino de repente las valvas, que eso vamos a ver más adelante de mi forceps? El forceps es el que tiene forma de un alicate, ¿no? Va a nivel externo de mis tablas. Yo puedo romper mis tablas, vestibular o palatina, aunque normalmente se fractura la vestibular, y puedo tener un grado de reabsorción ósea. ¿Qué quiere decir eso? Si el paciente ha perdido su pieza dentaria y posteriormente quiere rehabilitarse, de repente colocar un implante, ya no va a tener suficiente reborde óseo para poder colocar un implante. Entonces, ¿qué tendríamos que proponerle? ¿Qué se les ocurre que podríamos proponer en ese escenario? ¿Una prótesis parcial removible? Sí. Puede ser, sí, puede ser una prótesis parcial removible. Y si el paciente te dice, doctor, yo quiero algo fijo. ¿Cómo se llama? Recuerda que no hay diente, ¿no? ¿Todos han visto ya más o menos las prótesis fijas, puentes? Más o menos, no mucho. Eso que desgastan el Sí, pero por ejemplo, imaginémonos que usted es más conservadora. Acá tenemos un diente, acá tenemos otro, pero este lo hemos extraído. Un implante, ¿por qué? Normalmente cuando hacemos prótesis fija tallamos los dientes adyacentes al espacio, pero normalmente a los pacientes no les gusta y se desgasta mucho diente, ¿no? ¿Para qué sacrificar los dientes sanos? Pero si no tiene tabla, que se tomaría. Exacto, por ahí va. El paciente te dice, doctora, yo quiero algo fijo, pero tú ves que no tiene tabla, tiene una gran reabsorción del reborde, entonces, ¿qué le propones al paciente? Un injerto, exactamente, ¿no? Un injerto. Y normalmente cuando nosotros colocamos un injerto de hueso y membrana tenemos que esperar un promedio de 5 a 6 meses para que se vuelva a formar hueso, y previo a eso hemos tomado ya ¿qué examen hemos tomado? No, tomografía. Una tomografía. En la tomografía, ¿recuerdan los cortes en la presentación? Habían cortes como sagitales, cortes axiales, transversales. En la tomografía nosotros vamos a ver qué tanto hueso tenemos. Si evidenciamos que nuestro hueso está reabsorbido y no tenemos suficiente hueso para rehabilitar, al final tenemos que proponerle un injerto de hueso y membrana. Si el paciente accede, todo bien, nosotros hacemos nuestra cirugía, colocamos injerto de hueso y membrana, y posterior a ello tomamos una radiografía luego de 5 a 6 meses para volver a medir el hueso y ver si ha crecido el reborde. Y ya podemos rehabilitar. Pero no todos los pacientes tienen acceso para colocarse un injerto, ¿no? Muchos de ellos o te van a pedir una prótesis o, en lo contrario, te van a pedir solamente el implante, porque sí es un costo adicional los injertos artificiales. ¿Bien? Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando nosotros realizamos extracciones con algunos elementos, como por ejemplo los forceps. ¿Por qué? Si yo no ingreso correctamente a nivel del cuello de la pieza dentaria, sino yo cojo mi forceps de repente a nivel de la tabla externa, puedo usarla o puedo fracturarla. Entonces, lo que yo voy a realizar es una expansión de la tabla ósea, pero esto es después de haber luxado el diente. En la siguiente clase vamos a ver el paso a paso de los procesos de extracción, pero uno de ellos es la luxación. Si yo no luxo mi diente,
Si yo no empiezo a luxar mi diente y voy de frente con mi forceps, ¿qué podría pasar? Se fractura, ¿no? Y sacas, pero sacas solamente la corona, se queda la raíz. Y ahí es bastante complicado, pues es parte del seminario que vamos a tener la próxima semana. Entonces, para ello es importante poder conocer algunas características de la maxila y la mandíbula. Por ejemplo, respecto al maxilar tenemos muy poca probabilidad que tengamos fractura, ¿no? Es un hueso que no es móvil. Pero a diferencia de la mandíbula, nosotros si hacemos movimientos muy fuertes podemos luxar la mandíbula, ¿no? Es un tejido óseo que es móvil. Por otro lado, respecto al tipo de hueso, va a ser compacto y esponjoso la maxila y más compacto la mandíbula. Justamente es por eso, porque es más compacto, que nosotros podemos realizar algunas alternativas para hacer extracciones, como por ejemplo osteotomía. La osteotomía es el desgaste del tejido óseo para poder retirar en este caso una pieza dentaria o poder regularizar un reborde que está con espículas a nivel del alveolo. Otro, el seno maxilar, por ejemplo, vamos a tener seminarios y vamos a empezar a aplicar cuando piezas dentarias se desplazan al seno maxilar, y eso pasa, y para los que ponen ese seminario, eso pasa frecuentemente en pacientes que han perdido muchos años una pieza. Por ejemplo, viene un paciente con una pieza fracturada y adyacente a esa pieza fracturada no tiene piezas dentarias, no hay función masticatoria y el reborde se empieza a aplanar. Entonces, mi comunicación bucosinusal es mucho más probable porque mi tabla va a ser más delgada, ¿no? Otro piso de fosas nasales, y a nivel de la mandíbula tenemos dos estructuras importantes, que es el dentario inferior y el mentoniano.